El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo: Dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre preparó un gran banquete y convidó a muchas personas. Cuando llegó la hora del banquete, mandó un criado suyo a avisarle a los invitados que vinieran, porque ya estaba todo listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. Uno le dijo: compré un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro le dijo: compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Y otro más le dijo: acabo de casarme y por eso no puedo ir. Volvió el criado y le contó todo al amo. Entonces el Señor se enojó y le dijo al criado: sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Cuando regresó el criado le dijo: Señor, hice lo que me ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el amo respondió: sal a los caminos y a las veredas, insístele a todos para que vengan y se llene mi casa. Yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados participará de mi banquete. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Brevemente sentados, por favor. Se dice que nacemos y tenemos un código genético que se va a manifestar y que esto va a determinar mucho de lo que nosotros somos, tanto físicamente como emocionalmente y en varios aspectos de nuestra vida. Se habla, por ejemplo, del temperamento, que es lo que heredamos de papá y de mamá. Y luego se habla del carácter y la personalidad. El carácter forma parte de nosotros y que vamos a ir adquiriendo, aunado al temperamento, con nuestra propia experiencia, nuestras propias emociones, la manera en que vivimos. Y por último, la personalidad, que es el conjunto de estas dos. Perdón, no alcancé a silenciar el micrófono. Que es el conjunto de estas dos y que de alguna manera va a dar la personalidad, o sea, cómo somos como personas. Y yo creo que más de uno no estamos contentos como somos. A veces culpamos a lo que heredamos. No, es que mi papá, mi mamá lo heredé. Otra cosa, a las experiencias que hemos vivido, ¿no? No, es que yo de niño, yo de niña, a mí me pasó esto. No, en mi matrimonio yo sufrí esto. Y entonces justificamos todo esto que, pues de alguna manera, nos habla de una, a veces, inmadurez o una vida de pecado o conjunto de varios aspectos que venimos arrastrando, y esto muchas veces también nos lleva pues a la depresión, a la ansiedad, a la tristeza, porque vemos que otros son de otra manera y empezamos: ay, es que yo no soy como este, yo no soy como aquello, y lo bueno en el sentido negativo de que yo soy malo y él es bueno, o al contrario, ¿no? En donde yo me creo bueno y a los demás los veo malos. Pero si esto fuera determinante, pues ¿qué esperanza tenemos? O sea, ya con el paquete que nacemos y luego los traumas que nos han hecho, pues va a determinar entonces toda mi existencia. Pero la primera lectura que nos presenta hoy la liturgia de esta carta de Pablo a los Filipenses nos da una esperanza maravillosa que nos lleva precisamente a entender
que a pesar de todo lo que hemos vivido, lo que venimos cargando y lo que hemos vivido, pueden ser las cosas diferentes. Puede marcarse un antes y un después. Y por eso Pablo exhorta a esta comunidad de Filipo, los filipenses, a que tengamos los mismos sentimientos de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Las emociones, no precisamente, sino el objetivo, la meta, la claridad de lo que tiene que hacer. Porque una de las cosas que va a caracterizar a Jesús es que no se aferró a nada, y precisamente a lo que él tenía o que tiene, pero no se aferró a su condición divina, a esa condición de Dios, a su naturaleza, sino que asumió una naturaleza de siervo, de servidor. Entonces nos enseña a través de este primer paso el momento fundamental que tenemos que hacer nosotros para empezar a transformar nuestra vida. No aferrarnos a esas condiciones que a veces las priorizamos, que a veces las ponemos como mi botín, como lo más potente, lo más fuerte o lo más valioso que tengo. Y a veces no lo hacemos conscientemente, lo hacemos porque pues no conocemos otra forma, porque esto es lo que hemos vivido toda nuestra vida. Esto es lo que nos ha gobernado, nos ha guiado para bien o para mal toda nuestra vida. Entonces tenemos que no aferrarnos a esas condiciones que venimos arrastrando. Jesús viene como Dios y no se aferra a esa condición, se hace siervo. Nosotros venimos en una condición pecadora, en una condición de historia de sufrimiento, o tal vez en una historia de materialismo, en donde mi casa, mi carro, mi trabajo, lo que yo poseo, lo que yo soy, mi título, mi familia, y no soy capaz de desprenderme. Y cuando digo desprenderme, no estoy diciendo que deba de dejar a mi familia, sino de priorizarla y de valorarme en función de ello, sino que yo tengo que aprender a tener la actitud de Jesús, esos sentimientos. ¿Cuál fue la prioridad de Jesús? Primero, no aferrarse a su condición divina, dice, el cual siendo Dios, o sea, siendo Dios, no deja de ser Dios, pero no se presenta como Dios, asume otra condición, humilde, de siervo, que es la condición humana. Entonces, esto es uno de los aspectos que a veces no entendemos. Cuando me quito de todo aquello que para mí es mi ser, para mí es lo que me identifica, incluso cuando es algo tóxico, cuando es algo malo, pero que no soy capaz de soltarlo. A veces trato yo de explicarle a la gente cuando hay problemas de violencia o problemas de abuso de sustancias. El problema es que no sabemos poner límites y creemos que debemos de cargar o solucionar o no sé, ser salvadores de las personas, cuando lo más importante es precisamente renunciar a muchas cosas para que sea la actitud, que sea el pensamiento, el querer de la divina voluntad que sea mi prioridad. Entonces me desprendo de todo para que Cristo sea todo en mí. Y bueno, tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, lo que ya expliqué. Nosotros a lo mejor en una actitud soberbia, una actitud muy ciega, nos sentimos superiores. Yo estoy bien, yo soy esto, yo aquello, yo lo otro, y nos aferramos a esa condición superior. O la condición de yo no sirvo, soy una basura, soy un tonto, soy un menso, es que esto, es que aquello. No, porque la condición es la condición de hijos, de siervos de Dios.
Esa es la mejor condición. Y es la mejor manera de poder ir transformando todo ese bagaje que venimos arrastrando, toda esa carga en el temperamento, en el carácter y la personalidad que ahora tenemos y que a lo mejor no nos gusta o quisiéramos tal vez mejorar y perfeccionar. Bueno, entonces dice, sino por el contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo, o sea, se abajó. No quiso quedarse con esto para bajarse. Entonces, ¿cuál es mi condición? El servicio. Esa es la condición fundamental, pero el servicio en Dios. Porque el servicio sin Dios, o sea, el servicio creyendo, pensando y haciendo lo que yo quiero, ya no es abajarte. Porque crees que tú eres el que va a solucionar, tú eres el que va a cambiar las cosas, tú eres... No, el servidor es el que obedece, es el que se deja guiar, no es el que le dice a Dios lo que tiene que hacer. Por eso nuestra condición es de siervos. Hay que imitar, tener los sentimientos de Cristo. Se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres, o sea, a esta condición humana limitada. Y no solamente eso, dice, y se humilló a sí mismo. Y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. En el sentido de la humillación no es tanto de que pierda dignidad, sino que Él, como Dios, se hace obediente a Dios. O sea, como la segunda persona de la Santísima Trinidad, que tiene toda la plenitud porque es Dios, se hace semejante a nosotros para enseñarnos la importancia de someternos a la voluntad de Dios, que Él mismo nos enseña. Y Él nos da la clave para empezar esa transformación de todo aquello que sé que debo de dejar, que sé que debo de cambiar. Obviamente esta transformación tal vez tome tiempo, pero ya es un inicio, ya estoy empezando ese cambio. Y como nos lo presenta la Biblia, déjenme, se los comparto, porque se me hace muy interesante. A veces las traducciones tienen una poquita de diferencia. Déjenme, acá estamos. Filipenses 2, 5 al 11. Y dice, tened en vuestros corazones los mismos sentimientos que tuvo Cristo. Aquí ya hace alusión al corazón, o sea, tened la misma voluntad que tuvo Cristo. ¿Cuál fue su voluntad? Y Él nos lo va a dejar claro, hacer la voluntad de mi Padre. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, esos son los pensamientos, los sentimientos de Cristo. Los sentimientos que tienen un objetivo, que tienen una meta. No los sentimientos que te traen como en una barca sin rumbo, azotada por el viento y que de repente estoy triste, estoy enojado, estoy contento, estoy angustiado, ya no sé qué hacer con mi vida. Y ando como veleta, ¿no? No tengo dirección, no tengo consistencia. Bueno, y dice, tened en vuestros corazones los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual, siendo su naturaleza la de Dios, o sea, tiene esta naturaleza, no la pierde, pero asume la otra naturaleza sin perder la primera y se humilla para vivir esa naturaleza humana. Dice, el cual, siendo su naturaleza la de Dios, no miró como botín, fíjense, aquí como lo es, como botín, o sea, su mayor tesoro, su mayor riqueza, su mayor poder. No fue lo material, no fue esto ni aquello. En el caso de Jesús, su condición divina, o sea, no se aferró a esa condición, sino que se puso a servir. ¿Y cuál fue su mayor servicio? Hacer la voluntad de su Padre, que lo lleva
a la salvación de todos nosotros. Sino miró como botín el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, la renuncia de mí mismo, sin perder mi identidad, sin perder mi dignidad, sin perder lo que yo soy. Y quitar todo aquello, o empezar a quitar todo aquello que yo he ido acumulando y que creo, es que si ya no tengo esto, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mí? Es que si se va mi esposo, ¿quién soy yo? Es que si me quitan el trabajo, ¿quién soy yo? Es que si estoy enfermo, ¿quién soy yo? Y casi siempre nos identificamos o nos damos una dignidad o un valor de acuerdo a otra cosa o a otra persona. Entonces, se despojó de sí mismo tomando la forma de siervo, tomando la forma del Hijo perfecto de Dios, el que sirve, el que obedece, hecho semejante a los hombres, y hallándose en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿hasta dónde nos tiene que llevar esa obediencia a Dios? A la negación de nuestra propia vida, pero siempre obedeciendo a Él, no haciendo lo que yo creo o lo que yo quiero. Y sí, a lo mejor me lleva a una muerte a mi humana voluntad, a una muerte a mi humano querer, a una muerte a lo que yo siento. Y empezar a vivir esa plenitud a pesar de que mi temperamento, mi carácter y mi personalidad, mis deseos, mis pasiones, me lleven a otro camino. Por eso Dios lo sobreensalzó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra se doble en el nombre de Jesús y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. A diferencia de Cristo, que Él es ensalzado, nosotros solamente podremos ser ensalzados en la medida que aprendamos a ser obedientes. Y recibiremos en nuestro momento, en la resurrección, la gloria que mereceremos si somos verdaderamente obedientes a Dios. Por eso el Evangelio nos enseña, Jesús ha estado hablando del banquete, de banquetes. En el capítulo 14, desde el inicio está hablando de que si te invitan a un banquete, no busques el primer lugar, quédate al último, no quieras ser el primero, para que si tú te sientas al último, venga el que te invitó y te levante y no te rebaje. Entonces la humildad. Y en esa línea, hablando incluso de este banquete en los cielos, se le acerca a uno y dice, ay, oye, qué buena onda los que son invitados al banquete y van a comer el pan en el cielo. Y Jesús deja claro, es que ya son invitados, pero tienen otras cuestiones que no les permiten. Y aquí nos pone 3 aspectos fundamentales donde se empieza el banquete y se les manda invitar. Y fíjense la manera como dice, porque ya todo estaba listo. ¿A qué se refiere que ya todo estaba listo? Todo el Antiguo Testamento, todas las profecías, todo lo que se había hablado, se estaba cumpliendo en ese momento. Pero, como no estaban preparados para responder, empezaron los pretextos. Tengo una yunta de bueyes, compré un campo, me acabo de casar y no puedo ir. Se refiere precisamente a que no nos abajamos y no priorizamos lo que el Señor nos está pidiendo, lo que Él nos está invitando que realicemos. El pueblo judío tuvieron más de 2000 años para prepararse, pero siempre priorizaron otras cosas. Esto también se aplica a nosotros como católicos, porque se nos invita al banquete de su palabra, se nos invita al banquete de la Eucaristía y se nos invita al banquete de su divina voluntad. ¿Cuántas veces hemos priorizado mi humano querer, mis preocupaciones? Algo tan simple, ¿no? Que se nos invita cada domingo a ir a misa. Y es que llegaron visitas, es que no, se me hizo tarde, es que no priorizamos. Y esto pues obviamente se va a traducir en que no pues priorizo hacer la voluntad de Dios,
Hago primero lo que quiero y ya después le pido a Dios que me ayude. Esa invitación que es rechazada y que habla de los judíos para que después sean invitados los paganos, nosotros ahora somos el pueblo escogido, el pueblo de Dios, pero que también estamos rechazando. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo botines. ¿Cuál es tu botín? ¿Cuál es tu tesoro? Jesús lo va a decir: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. El problema no es el tener, el problema es cuando se vuelve tu tesoro, a tal grado que dejas de hacer lo que Dios te pide para hacer lo que tú quieres o lo que tú sientes. ¿Era malo tener bueyes? ¿Era malo tener terrenos? ¿Era malo casarse? No. El problema es cuando son tu tesoro, más importante que hacer la voluntad de Dios. Ese es el problema. Y por eso mucha gente pues va a ser invitada, porque al final de cuentas ellos sí van a aceptar hacer la voluntad de Dios, que es lo que es la invitación a los cojos, a los ciegos y a los que están en la calle, a los pobres. Y que todavía queda lugar, pues sal, invita a todo mundo, porque los primeros ya no entrarán a mi fiesta, ya no serán bienvenidos. Y se refiere a todos aquellos que murieron todavía con su botín, con su tesoro, y no supieron priorizar y tener los mismos sentimientos de Cristo. ¿Qué mayor riqueza que ser Dios? Y tú que vienes o venimos arrastrando ese temperamento que no controlas, ese carácter que ni tú misma te aguantas, y luego esa personalidad que ya ha formado todo un proceso de autodestrucción y no lo quieres soltar, no quieres separarte de eso. Por eso termino con lo que dice la antífona antes del Evangelio: vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio, dice el Señor. Hagamos un momento de silencio.